Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía en finas lágrimas sobre las ventanas de la mansión Carter, transformando la noche de Chicago en un cuadro brumoso de luces y reflejos dorados. Dentro, el aire estaba cargado de lujo y pretensión. Las velas en la mesa del comedor proyectaban sombras danzantes sobre rostros refinados, pero tras las sonrisas impecables se palpaba una tensión palpable. Emily Carter entró, elegante con un vestido azul medianoche que realzaba su refinada figura. Su mirada recorrió la sala con serenidad, pero cada paso delataba una fría determinación. A su derecha, Richard Carter, su exmarido, conversaba con Vanessa, su nueva esposa, una mujer de sonrisa radiante pero mirada calculadora. La cena progresó, interrumpida por conversaciones superficiales y risas forzadas. Entonces Vanessa, en un momento de sutil crueldad, dejó escapar un comentario que nadie se atrevió a decir en voz alta. «¿Parece que nunca pudiste darle un hijo?» La palabra, estéril, crujió como un látigo invisible. La habitación pareció congelarse. Los candelabros temblaron levemente bajo la tensión. Richard apartó la mirada, inquieto, mientras Emily, completamente inmóvil, dejó que un pesado silencio flotara en el aire durante unos segundos antes de responder. Sus penetrantes ojos azules se clavaron en Vanessa con una intensidad gélida. Su voz, suave pero aguda, rompió el silencio. «Tal vez, pero, ¿estás seguro de quién es realmente tuyo?» En ese preciso instante, todo cambió. La sonrisa de Vanessa se desvaneció y Richard sintió que se le encogía el corazón. La duda, sutil pero destructiva, había echado raíces. Emily no solo respondía, estaba sembrando una pregunta en la mente de Richard, una semilla que se convertiría en una verdad irresistible. Al fondo de la sala, Lucas, su hijo, jugaba en silencio, ajeno a la tormenta que Emily acababa de desatar. Pero Emily sabía que el juego apenas había comenzado. Se sentó allí, tranquila y majestuosa, mientras Richard, por primera vez en años, comenzaba a cuestionar su seguridad y arrogancia. Chicago estaba envuelta en una niebla húmeda esa mañana, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Emily Carter caminaba por las calles adoquinadas del distrito histórico, ceñida a su abrigo gris, con pensamientos tan precisos y agudos como los tacones que calzaba. Ya no era la joven esposa modesta que Richard había despreciado. 10 años habían forjado una fuerza silenciosa en su interior, y cada paso que daba parecía un silencioso recordatorio de que había sobrevivido y prosperado. Lucas, su hijo, caminaba a su lado, con la cabeza bien alta y una sonrisa inocente en los labios. Aún no sabía que su mera presencia sembraría la duda en el hombre que una vez la había subestimado. Lucas tenía los mismos ojos que Richard, un tono verde que delataba su parentesco, y una expresión curiosa que le recordó a Emily al niño que había sido, enfrentado a la arrogancia y el desprecio. La gala benéfica a la que Emily asistía esa noche era suntuosa. Los invitados, vestidos con trajes impecables, parecían paralizados en una silenciosa competencia de prestigio y riqueza. Y allí, en el gran salón iluminado por relucientes candelabros, vio a Richard por primera vez en años. Era exactamente como lo recordaba, seguro de sí mismo, arrogante, con esa sonrisa confiada que tanto la había herido. Pero algo andaba mal. En cuanto sus miradas se cruzaron, Richard sintió un escalofrío que no comprendió al instante. Lucas, de pie junto a Emily, se echó a reír a carcajadas mientras contaba una anécdota de la escuela. Y de repente, Richard sintió un vuelco en el corazón, el tono de su voz, el gesto de su mano, la ligera inclinación de su cabeza, todo en Lucas le recordaba a sí mismo. Apartó la mirada, intentando disipar la creciente inquietud, pero la duda ya se había arraigado, insidiosa y persistente. Emily, consciente del efecto que estaba teniendo, permaneció tranquila, casi impasible. No necesitaba palabras para hacerle comprender a Richard que el pasado y el presente estaban a punto de colisionar irrevocablemente. Y en ese pesado silencio, comenzó un sutil juego de poder, un intercambio invisible de miradas, emociones reprimidas y verdades ocultas. Richard, por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable, inseguro, incapaz de recuperar el control como siempre.
Emily sabía que él ya tenía dudas. Y esa duda, diminuta pero suficiente, sería el primer paso hacia la verdad que nunca había querido afrontar. Los días posteriores a la gala fueron una pesadilla silenciosa para Richard Carter. Cada recuerdo de la velada parecía atormentarlo, la risa de Lucas, la postura orgullosa de Emily, su forma de hablar a los invitados con una naturalidad que le recordaba lo que había perdido. Richard se encontró observando a su hijo con minuciosidad, incluso desde la distancia. Los rasgos de Lucas, la línea de su barbilla, la curva de sus labios, el color exacto de sus ojos, parecían un reflejo de su propia juventud. Con cada sonrisa o carcajada, un escalofrío de preocupación le recorría la espalda. ¿Era posible que Emily hubiera guardado este secreto durante 10 años? Vanessa, su nueva esposa, empezaba a notar su comportamiento inusual. ¿Sigues obsesionado con Emily y su hijo?, preguntó una noche, algo molesta. Richard apartó la mirada, incapaz de dar una respuesta directa. La duda, insidiosa y persistente, se había apoderado de su mente. Una noche, mientras miraba fotos antiguas, se topó con un álbum que nadie había abierto en años. Las fotos de una Emily embarazada, sonriente pero frágil, llamaron su atención de inmediato. Y entonces se dio cuenta de que algunos rasgos de Lucas coincidían perfectamente con los suyos. El miedo y la culpa se mezclaron. Recordó sus palabras arrogantes, sus burlas pasadas hacia Emily, su insistencia en juzgarla incapaz, y ahora, la duda lo carcomía. Richard empezó a seguirla sutilmente en sus salidas sociales, no por obsesión, sino por una preocupación que no podía identificar. Cada interacción, cada sonrisa intercambiada entre Emily y Lucas, cada estallido de inocente alegría parecía confirmar su peor temor: podría haber sido engañado por su arrogancia y su confianza ciega. Emily, por su parte, percibía la agitación de su exmarido con absoluta maestría. No dijo nada, simplemente lo dejó sumirse en sus propias incertidumbres. Sabía que, una vez plantada la semilla de la duda, crecería más rápido que cualquier confrontación directa. Y en este juego silencioso, el poder regresaba lenta pero seguramente a aquel a quien una vez había despreciado. Lucas, ajeno a todo, seguía sonriendo, riendo y jugando, llevando sin saberlo la clave del trastorno que pronto tendría que afrontar Richard. Los días pasaban, pero Richard Carter no encontraba tregua. Cada encuentro con Emily y Lucas era como un espejo cruel que reflejaba lo que había ignorado durante 10 años. Incluso en eventos públicos, no podía apartar la mirada del chico que se parecía tanto a él. Sus conversaciones con Vanessa se volvían cada vez más tensas. ¿Estás segura de que no estás imaginando cosas?, preguntó Vanessa con un dejo de angustia en su voz. Richard negó con la cabeza, incapaz de expresar su confusión. Los rasgos de Lucas, su comportamiento, su voz, todo lo devolvió a sí mismo. Por primera vez, dudó de lo que había dado por sentado: su seguridad, su superioridad, su orgullo. Una tarde, Emily lo invitó sutilmente a almorzar, un encuentro aparentemente inocente. El restaurante, discreto pero elegante, estaba bañado por una tenue iluminación que acentuaba la tensión entre ellos. Richard se sentó frente a Emily, intentando disimular su incomodidad tras una sonrisa forzada. Richard, comenzó Emily con voz suave pero gélida. Supongo que has notado algunas similitudes. Richard soltó una risa nerviosa, intentando negarlo. Son solo coincidencias, Emily. Ella lo miró fijamente, sus ojos penetrantes captando cada microexpresión. ¿Casualidades?, repitió lentamente. Siempre has sido rápido para juzgar, Richard. Pero a veces, las apariencias engañan. El silencio que siguió fue denso, cargado de significado tácito. Richard sintió que se le encogía el corazón. Cada palabra, cada pausa, cada inflexión en la voz de Emily era un recordatorio de que la duda que había sembrado ya no era solo una idea, se había convertido en una amenaza tangible. Ella continuó, sin levantar nunca la voz: quizás sea tu hijo, quizás no. Pero nunca podrás ignorarlo, Richard. Richard se levantó bruscamente, incapaz de soportar el peso de aquella verdad tácita. Emily, estás jugando conmigo, murmuró. Emily no respondió con palabras, pero con una leve sonrisa que lo decía todo:
el juego había comenzado, y Richard ahora era prisionero de sus propias dudas. Lucas, por supuesto, no sabía nada, jugando en el parque de al lado, un símbolo inocente pero poderoso de lo que Richard siempre había creído que estaba perdiendo. Este almuerzo, aparentemente ordinario, fue en realidad el primer enfrentamiento directo, un duelo silencioso donde la verdad se fue revelando poco a poco, y donde Richard comprendió, con creciente angustia, que el juego ya no estaba en sus manos. Habían pasado varias semanas desde aquel almuerzo. Richard Carter vivía en constante tensión, cada pensamiento se veía atormentado por los rasgos de Lucas, cada sonrisa del chico era un cruel recordatorio de su posible ceguera pasada. La certeza que una vez tuvo se había transformado en una carga aplastante, la duda nunca lo abandonó. Emily, tranquila y metódica, había elegido cuidadosamente el momento y el lugar. Un domingo por la tarde, invitó a Richard a casa familiar con el pretexto de poner orden. Lucas jugaba despreocupadamente en el jardín, mientras Richard entraba en la sala ricamente decorada, con el corazón palpitante. Emily se sentó frente a él y dejó un sobre cuidadosamente cerrado sobre la mesa. No habló de inmediato, dejando que Richard observara la calma segura en su rostro, una calma que ahora sabía que estaba llena de profundas intenciones. «Esto es para ti, Richard», dijo finalmente, con voz suave pero autoritaria. «Creo que deberías saberlo». Richard tomó el sobre con manos temblorosas. La apertura fue lenta, casi ceremonial. Dentro, encontró documentos cuidadosamente ordenados, una prueba oficial de ADN, con nombres y porcentajes correspondientes. Sus ojos recorrieron rápidamente las cifras, y el mundo pareció congelarse a su alrededor. Lucas Carter, 100% Richard Carter. Sin aliento, miró a Emily, incapaz de pronunciar palabra. Todo lo que creía saber, todas sus certezas, todas sus humillaciones pasadas, todo se derrumbó en un instante. Emily se levantó, se acercó a él con gracia y tranquilidad y agregó: «Nunca lo oculté por malicia, simplemente porque sabía que no estabas listo para entender. Creías tener el control, pero el control, Richard, nunca es lo que crees». El rostro de Richard reflejó una gama de emociones, conmoción, incredulidad, ira y, finalmente, una abrumadora sensación de arrepentimiento. Comprendió, demasiado tarde, que había estado confrontado con la verdad todo este tiempo, cegado por su arrogancia y orgullo. Emily se volvió hacia Lucas, que jugaba en el jardín, y sonrió, una sonrisa llena de orgullo y ternura. La verdadera victoria no residía en humillar a Richard, sino en proteger y amar a su hijo. Richard, sin embargo, permaneció paralizado, prisionero de sus dudas y su conciencia. Por primera vez en mucho tiempo, ya no podía negar lo obvio. El silencio en la casa era pesado y solemne, cargado con la brutal verdad que Richard tendría que enfrentar, y que cambiaría su vida para siempre. Tras recibir los resultados de la prueba de ADN, Richard Carter deambulaba por su mansión como un hombre despojado de su imperio interior. Cada objeto, cada cuadro, cada habitación parecía recordarle sus errores pasados. Creía que podía juzgar, controlar y humillar a Emily, pero ahora era él quien estaba atrapado en la duda y la culpa. Emily, por su parte, continuó su vida con calma y determinación. No buscó venganza mediante la confrontación, sino a través del poder silencioso de la verdad. Lucas creció en un entorno donde el amor y la seguridad eran absolutos, sin saber que su existencia acababa de revolucionar el mundo de su padre biológico. Los eventos sociales reanudaron su curso, pero Richard ya no era el mismo. Amigos y conocidos notaron un cambio sutil, evitaba a Emily y Lucas, ya no podía fingir la superioridad que antes exhibía y cargaba constantemente con el peso de la duda. Una noche, en una cena ofrecida por la élite de Chicago, Richard intentó recuperar la compostura. Intentó hablar con Emily para sanar su orgullo herido. «Emily, comenzó con voz temblorosa. Emily lo interrumpió suavemente, con una sonrisa gélida. «Richard, todo lo que perdiste no era mi responsabilidad devolvértelo». Estas palabras, sencillas pero contundentes, lo resumían todo. La venganza no requería humillación pública ni enfrentamientos explosivos. Se libraba en silencio, con el poder que ejercía sobre la verdad y sobre su hijo.
Richard finalmente comprendió que no había sido derrotado por mentiras ni conspiraciones, sino por la fuerza serena de Emily, su autocontrol y su capacidad para proteger lo que realmente importaba. Ahora solo podía aceptar su derrota interior y afrontar el vacío que le había dejado su arrogancia pasada. Lucas, ajeno al alboroto de los adultos, jugaba en el jardín. Emily lo observaba con una tierna sonrisa en los labios. Había triunfado, no por odio, sino por sabiduría y paciencia.